Bendiciones a todos en este día, esperando que la paz de Cristo esté en cada corazón. Y vamos a seguir aprendiendo del libro de Hechos 15, del versículo 19 en adelante. Sabemos que hemos venido aprendiendo pues de cómo los apóstoles comenzaron a defender lo que es el verdadero evangelio, ¿verdad? Sabemos de que judaizantes se habían convertido, pero ellos todavía querían agregar cosas más a lo que es la salvación, que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Ellos querían agregar que los gentiles, aquellos que se estaban convirtiendo, también necesitaban, como dice, circuncidarse y guardar la ley. Y sabemos de que estas cosas estaban sucediendo y a consecuencia de esto, los discípulos, los apóstoles, ¿verdad? En este caso, comenzaron pues a hablar. Pudimos estado aprendiendo que estaba Bernabé, que estaba Pablo, que estaba Pedro, y luego estábamos hablando acerca de Jacob. Jacob cómo comienza también a decirles, a recordarle lo que Pedro había anunciado antes, de que es verdad que para los gentiles también había llegado la salvación. Y lo que hace Jacob, que es Santiago, el medio hermano de Jesús, dice de que en esta palabra que él comienza a hablar una porción del libro de Amos, el capítulo 9, el versículo 11 y 12, donde hace ver lo que Jesús ha comenzado a hacer, ¿verdad? Habla, claro que en el Antiguo Testamento Jesús no había venido, pero ¿por qué digo donde Jesús comienza a hacer? Porque lo que comenzó a hacer Jesús fue en su venida, y era de que Él va a restaurar, como dice, ¿verdad?, el tabernáculo de David, como también dice que para que el resto de los hombres busquen al Señor, ¿verdad? Y que todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer de esto desde tiempos antiguos. Podemos ver de que desde tiempos antiguos había salvación también para nosotros como gentiles. Que habíamos aprendido que gentiles son todas aquellas naciones, ¿verdad?, que no tienen nada que ver con el pueblo de Israel. Israel, sabemos que ellos son pueblo escogido, pero también las demás naciones iban a recibir esa salvación. Y eso es lo que tú y yo ahora disfrutamos, de ser parte de ese remanente. Recordemos que la salvación, la gracia, pues ha venido a través de la fe, ¿verdad? Y esto estaba pasando ahí. Y entonces los discípulos comienzan pues a tratar de recordar, a tratar como que dice, de convencer, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo, y de que esto no viniera a traer, como dice, un cambio, lo que es verdad, el verdadero evangelio. Y una persona realmente cuando cree, ¿verdad?, que Jesús es el Señor y Salvador de su vida, no necesita hacer nada más que es por medio de la fe, cuando lo confiesa, ¿verdad? Y cuando cree y recibe a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, y en respuesta, ¿verdad?, a la gracia de Dios, Dios mismo le da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Juan 1, versículo 12. Mas a todos los que creyeron, a todos los que le recibieron, Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Mientras una persona no ha recibido a Cristo, mientras una persona no ha reconocido a Jesús como el único y suficiente Salvador de su vida, aquel que perdona sus pecados, mientras esa persona no ha hecho esa confesión de fe, esa persona todavía sigue siendo criatura. Llega y pasa a ser hijo cuando cree y recibe a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. No lo digo yo, lo dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Aquellos que le creyeron, aquellos que lo recibieron, Dios le da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora vamos a continuar del versículo 19 de Hechos 15, lo que continuó, ¿verdad? Y sabemos de que el Señor está obrando en la vida de los discípulos en ese momento, como obra en la vida tuya y en la obra mía, pues. Pero vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo, porque Él es el único que puede convencer corazones. Él es el único que nos puede enseñar, porque por eso nos ha sido dado
Cuando una persona recibe a Jesús en su corazón y lo confiesa con sus labios, el Espíritu Santo viene a morar de ese creyente. Así que vamos a orar. Padre, en esta tarde o en esta mañana, no sé qué hora, Señor, será escuchado este mensaje, pero te pedimos, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por tu provisión, tu protección. Gracias porque en el nombre de tu Hijo amado, Señor y Salvador Jesucristo, de nuestras vidas, de cada vida que te ha recibido, estamos aquí para que sea tu Santo Espíritu el que guíe, el que nos llene, el que nos enseñe, el que nos revele, el que nos ilumine. Todo lo que la palabra del día de hoy vamos a compartir, Señor. Que seas tú, Señor, poniendo palabras en mi boca, como también que seas tú, Señor, el que abra los corazones y que convenza cada corazón a través de esta palabra, Señor amado. Sabemos, Señor amado, que esto es una riqueza, Señor amado, que tiene tanto valor, no solamente en esta vida, sino en la eterna, Señor. Enséñanos, Espíritu Santo, lo que tú te quieres revelar el día de hoy, de cómo estos hombres, guiados por ti, Señor, guiados por tu Santo Espíritu, pudieron, Señor, dar ese entendimiento, pero sabemos que todo lo hizo el Espíritu Santo y es por eso que clamamos, Señor. Gracias por compartir esta palabra, Señor, y que seas tú obrando en la vida de cada uno de los que escucharán, que seas tú abriendo sus oídos espirituales, que seas tú quitando cualquier venda de sus ojos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir hasta el final, por tu Santo Espíritu, que es el único que nos da la fuerza, la valentía de poder exponer tu palabra. Gracias, Padre, una vez más por darnos esa salvación tan grande, pero que costó la vida de tu Hijo. Gracias por este tiempo y gracias por este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces podemos ver que como dice, en el programa de Dios, para aquel tiempo, como para este tiempo, como para el momento que Dios lo pone, Dios ha escogido un pueblo, un remanente en el cual ha sido separado para Él, para su nombre, y todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. Y vemos cómo Dios nos ha unido a su cuerpo, ¿verdad? Y vemos cómo Dios nos ha sacado del sistema de este mundo, y es con lo que luchamos todos los días, y cómo Dios prepara a su novia a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces vemos que en el versículo 19 dice así, está hablando Jacob. Recordemos que Jacob está hablando de cómo el Señor también había dado salvación no solamente para el pueblo judío, sino también para los gentiles, aquellas naciones, ¿verdad? Que ahí estamos tú y yo. Y vemos cómo Él les está recordando cómo Dios ocupa a Pedro, pues, y lleno del Espíritu Santo, pues, lleva el mensaje de salvación a Cornelio, y en ese momento se derrama pues el Espíritu Santo en la vida de Cornelio y de su familia que estaba ahí, y como también Pedro ve que también esa salvación no solamente ya era para su pueblo, sino también para aquellos que no eran pueblo judío. Y ahí estaba Cornelio, y ahí estamos tú y yo. Ahora dice así, y dice Jacob, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles. ¿Por qué? Porque se les estaba inquietando a que no solamente la salvación era por la fe, sino que también tenían que agregarse a ser circuncidados y también a cumplir lo que era la ley de Moisés. Para nosotros, todo esto es un aprendizaje. ¿Por qué? Porque tú y yo no nacimos bajo la cultura judía, pero gracias al Señor en su inmensa misericordia y con la ayuda del Espíritu Santo nos hace comenzar a conocer aquel Dios que se hizo carne y se llama Jesús. Entonces dice, por lo cual, dice Jacob, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, dice así, sino
sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación y de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, y a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Aquí está escribiendo una carta. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os ha inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarlos y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis bien haréis, pasadlo bien. Ahí termina la carta. Y luego dice en el versículo 30, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas les pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Luego dice en el versículo 36, donde Pablo y Bernabé comienzan su segundo viaje misionero, y dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Qué estaba pasando para terminar el capítulo 15? Acordaron los discípulos, los apóstoles, acordaron mandar cartas. ¿Cartas a quiénes? Cartas a aquellos hermanos a los cuales se les estaba diciendo que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar la ley, gentiles, ¿verdad? Habían salido hombres, en este caso le llaman judaizantes, los cuales sí habían creído en Jesús, pero también querían ellos todavía como en cierta manera agregar que no solamente para ser salvo era haber creído en Jesús, sino que también tenían que haberse circuncidado y también tenían que guardar la ley. Entonces los discípulos acuerdan enviar cartas a estos hermanos, y solamente les dice de algo que deben guardarse. A los gentiles convertidos, a los que habían creído, les dice que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Eso lo dice en el versículo 20, como también lo dice en el versículo 29. ¿Por qué les estaba diciendo eso? Recordemos que al transcurso, si leemos la palabra de Dios durante todos
los años que podamos encontrar ahí en la palabra de Dios, de todos los años de cómo el pueblo de Israel viene el Señor tratando con ellos y con las otras naciones, vemos que una de las cosas que el Señor les decía es que se apartaran de las naciones paganas que adoraban otros ídolos. Ahora, en el Nuevo Testamento, los gentiles, empezando por Cornelio, cuando llega el evangelio de la salvación, cuando reconocen por qué Jesús vino a hacer ese sacrificio en la cruz y solamente a través de él había esa salvación, estas personas tenían que apartarse de qué? De esa contaminación a esos ídolos, porque ya al tener a Jesús bastaba y sobraba, o sea, ya no había nada más por qué estar ellos sacrificando, como ellos hacían sacrificio a todos esos dioses que ellos tenían, dioses paganos. Entonces ellos ya no tenían que hacer eso, ya suficiente había sido el sacrificio de Jesús. Entonces le dice, apártense de esas contaminaciones de los ídolos. ¿Por qué? Porque eso estaba contaminando lo que era la fe verdadera, porque Jesús no es un ídolo más que tú tienes que agregar a los que ya tienes. No, Jesús es suficiente, basta y sobra para tenerlo y lo tienes en tu corazón. Si leemos Éxodo 20, el Señor nos habla y dice ahí, cuando Él pone los mandamientos y dice que no te harás ninguna cosa semejante a Él, llámesele como se le llame. Entonces podemos ver que la idolatría estaba, se puede decir, en estas personas, pero cuando el velo es quitado, eso es quitado, o sea, es arrancado de raíz, sale de tu corazón. Y eso es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Que se apartaran de ya no estar haciendo eso, que ya no estuvieran como haciendo lo que es ahogado de sangre. O sea, ellos a veces hacían esos sacrificios como para matar esos animales, y sabemos que en la sangre está la vida. Y ellos les está diciendo, ya no hagan eso. Apártense de eso, no se contaminen con eso. Y también habla de la fornicación, ¿verdad? Y lo dice porque es lo único en lo cual ellos recomiendan que se aparten de todo eso. ¿Sabes por qué? Porque si tú tienes amor por tu hermano, tú no vas a hacer algo que haga que tu hermano caiga. Entonces, para los judíos era bien difícil entender que también los gentiles habían recibido la salvación, ¿verdad? Entonces, acuerdan ellos, los apóstoles, los ancianos de la iglesia, acuerdan de que ellos se guarden de eso, se aparten de eso, de que ya no se pueden mezclar en la idolatría, porque recordemos que Jesús no es una deidad más. Jesús es el Hijo de Dios, es el Dios encarnado, el que caminó en esta tierra siendo 100% hombre, pero también siendo 100% Dios. Él no viene a ser uno más de los que hemos tenido. Él es el único autor y consumador de esa salvación. Entonces vemos cómo los apóstoles, vemos cómo los ancianos en toda la iglesia empiezan a enviar mensajeros. ¿Y quiénes eran esos mensajeros? Los mismos apóstoles, Pablo y Bernabé. Habla de Silas, ¿verdad? Y comienzan a mandar esas cartas. Pero me llama la atención que en esas cartas ellos dicen, sabemos que han llegado personas de los cuales nosotros no hemos dado esa orden. Ellos no habían mandado a esas personas a que fueran a decir las cosas que estaban diciendo a ellos, ¿verdad? A los gentiles. Y me llama la atención que dice en el versículo 27 que a ellos les pareció bien mandar a Bernabé y a Pablo, hombres que tenían testimonio. ¿Sabes por qué? Porque dice que estos hombres han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, eran hombres que pesaba ese testimonio. Hombres que sabemos anteriormente Pablo había sido apedreado,
¿verdad? Sabemos que en un momento Pablo fue apedreado y dado por muerto, y cómo Dios lo levantó y siguió predicando. Entonces dice, las personas que han llegado a decir que hagan todas estas cosas, nosotros no los hemos enviado, dice así. Así que por eso, como estaban enviando a estos hombres que tenían testimonio, ¿verdad? Y vemos cómo dice que en el versículo 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que las que sean necesarias. ¿Y qué era? Que se abstengáis del sacrificio a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haráis. Y con eso termina la carta. Todo lo que los apóstoles estaban haciendo, todo esto era conforme a lo que el Espíritu Santo ponía para que lo hicieran. No era una decisión de ellos, sino que ellos se movían por medio de la dirección del Espíritu Santo. La pregunta buena sería aquí, ¿cómo nosotros nos movemos? ¿En qué dirección nos estamos moviendo? ¿Bajo de qué guía nos estamos moviendo? ¿Bajo de quién estamos, digamos, haciendo las cosas, verdad? Y ahí aprendemos que ellos se movían bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso ellos dijeron, de los cuales nosotros no hemos dado ninguna orden, de lo cual a ustedes ha llegado. Y por eso ellos comenzaron a mandar estas cartas, ¿verdad? Y cuando fueron enviados por medio de la guía del Espíritu Santo y también reuniendo, como dice, a la congregación, vemos cómo ellos se alegraron al escuchar eso. Porque, o sea, querían agregar a la salvación, que es por medio de la fe, por gracia, cosas que no tienen nada que ver. Y ellos, como dice, se alegraron. Solamente le dieron las instrucciones de que se abstuvieran de hacer sacrificios a ídolos. En pocas palabras, que salieran de la idolatría, que ya no continuaran en eso, que la salvación de Jesús bastaba para sus vidas. Entonces podemos ver que ellos, después de haber entregado eso, volvieron. Los discípulos y los apóstoles era algo que, si uno lee detenidamente, nos damos cuenta que ellos todo lo hacían ya con la guianza del Espíritu Santo. Y vemos también cómo trabajaban en conjunto y se preocupaban por llevar ese evangelio sano, por llevar esa palabra verdadera y defender ese evangelio. Y vemos también de que aun cuando se movían, porque dice que Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. El Señor, si tú has recibido a Cristo, tenemos este ejemplo de los apóstoles, de los discípulos, de aquellos ancianos, de la iglesia primitiva, de cómo ellos seguían anunciando y enseñando. Y siempre lo digo y lo voy a seguir repitiendo, lo poco o lo mucho que podamos entender de esta palabra, compartámosla y empecemos compartiéndola con nuestra familia, porque desconocemos tantas cosas hermosas de cómo Dios ha actuado durante tiempos antiguos, antes de que Jesús viniera. Nosotros desconocemos totalmente cómo Dios comenzó a obrar, cómo Dios hizo la humanidad. ¿Por qué? Porque a veces estamos llenos aquí de religión y no hemos entendido el poder que es el evangelio. El poder del evangelio nos libera, nos quita la culpa, nos hace entender y comprender lo maravilloso y aquellas maravillas que Dios ha hecho desde tiempos antiguos. Y Pablo y Bernabé continuaban enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Es la buena noticia. ¿Cuál buena noticia? Que Dios ha dado la puerta o ha dado la oportunidad de que tus pecados y mis pecados puedan ser perdonados por la única persona, por la única forma, la única manera, y es a través del sacrificio en la cruz del Calvario, donde la sangre de Jesús fue derramada. Y no lo podemos entender
Pues entonces es tiempo de orarle al Espíritu Santo para que abra los corazones, para que abra la mente, el entendimiento. ¿Pero a través de qué? A través de la predicación de ese evangelio de salvación. Para terminar, dice que comienza el segundo mensaje, el segundo viaje misionero, Pablo y Bernabé. Y vemos cómo Pablo y Bernabé, entre esa discordia. ¿Por qué? Porque resulta que Bernabé quería llevar consigo a Juan, que apellido sobrenombre Marcos, pero resulta que este Juan Marcos ya había dejado tirado en una ocasión a Pablo. Y es ahí donde entra un conflicto. Pero ¿sabes qué? A pesar que entró un conflicto y Bernabé se lleva a Juan Marcos y Pablo se lleva a Silas, algo que sucede es que ellos se van haciendo la misión de llevar la gran comisión, de seguir llevando el evangelio, el seguir anunciando la gracia del Señor y confirmando aquellas iglesias a las cuales habían sido ya sembradas, habían sido ya puestas, y ellos como quien dice regresan a ver cómo están trabajando esas iglesias. Gracias le damos al Señor porque todas estas cosas, si han sido escritas, son un ejemplo para tu vida y la mía para poder seguir llevando la palabra y enseñando la palabra del Señor. No somos expertos, pero le damos gracias al Señor que en su misericordia y en su bondad nos ha hecho parte de su pueblo. Nos hemos unido a Cristo. Y si aún Cristo no está en tu vida y si aún estas cosas no las entiendes, ¿sabes qué? Es porque falta al único que te puede hacer comprender esto. Aquel que viene a sellar y se llama Espíritu Santo. Cuando esa palabra es revelada, cada día al venir a ella, te asombras de todo cómo Dios ha obrado, está obrando y va a seguir obrando. Si hay una buena noticia, es porque también debe de haber una mala noticia. Pero este es el tiempo de la buena noticia, de que Dios se hizo carne y que vino a esta tierra a darnos una nueva oportunidad de reconciliarnos, de recibir ese perdón, y no solamente recibir ese perdón, sino que de darnos una nueva vida, y esa nueva vida solamente está en Jesús. Los gentiles se comenzaban a convertir y comenzaban a escuchar de ese evangelio. Cuando Jesús viene a tu vida, todas aquellas cosas en las cuales nos habían enseñado ya no tienen validez, porque el único que vale la pena para poder estar en esta tierra y seguir llevando su palabra se llama Jesús. Así que sea el Espíritu Santo pues el que pueda convencer cada corazón. Mi anhelo y mi deseo pues es de que todos, como dice en su palabra, el anhelo del Señor es de que todos vengan a un genuino arrepentimiento y que entreguen su vida al Señor. ¿Para qué? Para que puedan ser liberados de aquel juicio que un día va a venir. Si tú todavía no tienes a Jesús en tu corazón, este es un buen momento y un buen tiempo el que tú lo puedes hacer. Con tu corazón humillado, con tu corazón reconociendo de que si no hubiera sido por haber venido el mismo Dios, dejar su trono y venir a salvarnos, nuestros pecados nunca hubieran sido perdonados. Pero le damos gracias que mandó a su Hijo amado y que ahora a través de él nosotros podemos tener esa salvación, y tú también con esa oración de fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? Me puede preguntar alguien. Salvo de aquella ira que va a venir un día. Si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de hablar? Lo que el Espíritu Santo pone. Jesús vino
para qué vino, qué hizo, y no solamente vino, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Es importante no rechazar esta buena noticia, porque aún la puerta está abierta, como en el tiempo de Noé. La puerta estuvo abierta 120 años, pero solo una familia entró ahí. Y este día el Señor te invita a que seas parte de esa familia a través de creer y recibir el nombre de Jesús en tu corazón, pero no para que sea uno más, sino para que sea el único que puede darte esa salvación y ese amor eterno. Que Dios me lo bendiga y que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a continuar y a poder, como dice, compartir la palabra del Señor, y vamos a seguir adelante. Hoy terminamos el libro de Hechos 15 y Dios mediante comenzaremos el libro de Hechos 16. Bendiciones a todos y la paz de Cristo está en cada corazón. Bye. Bendiciones.